eliminado cuando nosotros exhalamos, o si no también en los riñones cuando nosotros miccionamos, ¿ya? Y hay otras de las funciones que también era de proteger en caso de las infecciones y en caso de la temperatura, regular la temperatura corporal. Está formado el sistema circulatorio por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Ya chicos, no se olviden. Antes de entrar a estudiar cada uno de los componentes del sistema circulatorio, vamos a hablar qué es la hematopoiesis, ¿ya? Es un término. ¿Qué cosa significa esto, hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso de formación de todos los elementos formes, o sea, de todas las células sanguíneas. ¿Dónde se forma la sangre? ¿Dónde se forma la sangre? ¿Dónde se forman los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas? ¿Dónde se forman todas estas células, estos elementos formes o células sanguíneas? Se van a formar en la médula ósea, ¿ya? De los huesos, en la médula ósea, que es la parte interna del hueso. Ahí se va a formar todo lo que son las células sanguíneas, ¿ya? Aquí en la médula ósea tenemos lo que llamamos las células madres, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta célula madre es que se va a formar el glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Y esta célula madre, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en la médula ósea de los huesos, ¿no? Eso se llama hematopoiesis. Acuérdense bien, anótenlo bien, se llama hematopoiesis. Es el proceso de formación de todas las células sanguíneas. ¿Dónde se va a dar? En la médula ósea, a partir de las células madres. La sangre es un tejido, dice, líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas también, ¿no? Sales minerales, que están disueltas en el plasma sanguíneo. Entonces, como es un sistema, es un tejido líquido que tiene agua, esto se llama plasma sanguíneo. Y dentro en ese plasma sanguíneo están flotando, digamos así, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Ustedes han visto la sangre cuando ustedes hacen un corte o han visto un accidente y alguien está saliéndole sangre, la sangre es pues roja y es líquida, ¿no es cierto? Entonces, eso es, la sangre es un tejido, pero es un tejido líquido, que está compuesto por lo que es el plasma, que es, la mayor parte del plasma es agua, ¿no? Está compuesto por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí estamos viendo, cuando nosotros vamos, si juntamos nosotros, digamos, si vamos a recibir, digamos, sangre y vamos a dejar reposar la sangre, va a pasar esto, ¿no? Que las células sanguíneas, o sea, los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, se van a ir al fondo, van a precipitar, y arriba va a quedar el plasma sanguíneo, ¿no? Lo que les decía, el agua y las sustancias orgánicas o inorgánicas, ¿no? Entonces así va a pasar, ¿ya? Las células sanguíneas se van, dentro de los glóbulos blancos hay los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿ya? Las plaquetas es otro componente y los eritrocitos también. Vamos a estudiar cada uno de ellos. El plasma, como les decía, es la parte líquida de la sangre, ¿no es cierto? Es salado. Ustedes alguna vez cuando han hecho un corte, ¿no? Chiquito, a veces en el dedo, ¿qué hacemos nosotros, no? A veces nos chupamos el dedo fuerte para que se coagule la sangre y ya no salga, ¿no? Entonces han probado, la sangre es salada. El plasma es color amarillento y en él flotan los demás componentes de la sangre. Como les decía, ¿no? En el plasma flotan los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, ¿no? Entonces, cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo, lo que les enseñaba en la otra diapositiva, ¿no? Una vez que la sangre se coagula,
En la parte de abajo se va a ir los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y en la parte de arriba se va a ir el plasma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Miss, no, Miss. No, Miss. No. Entonces, seguimos con los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos son como una parte, un componente de la sangre. Los glóbulos blancos están formados por varios glóbulos. Hay bastantes, digamos, dentro de los glóbulos blancos hay diferentes tipos de glóbulos blancos, ¿ya? Que cada uno tiene su función. Por ejemplo, los neutrófilos se encargan de fagocitar bacterias. ¿Qué cosa es fagocitar? O sea, se las van a comer, ¿no? Entonces son como unos, tienen esta forma, ustedes están viendo acá, ¿no? Que son como segmentados y están unidos por un delgado, ¿no? Entonces tienen esta parte de fagocitar, ¿no? Que comen, digamos, se encuentran así, se encuentran una bacteria y ellos se lo van a fagocitar, se lo van a comer, ¿ya? Tiene, dice, periodo de vida corto, ¿no? Tan solo viven horas estos neutrófilos. Los eosinófilos también son glóbulos blancos o leucocitos y su característica es diferente, no son diferentes formas que tiene. Ustedes están viendo aquí, su núcleo es bilobulado, ¿no? Que tienen como dos lóbulos, y dice que su función es de inactiva algunas reacciones inflamatorias, o sea, van a combatir lo que es la inflamación, ¿no? En las alergias. Los basófilos, que también son otros glóbulos blancos, son los menos abundantes en la sangre. Y tienen como unos granulocitos, ¿no? Como parece que fuesen granulados, todito un círculo granulado. Otro de los glóbulos blancos tenemos los monocitos, que parecen un riñón. Y también su función es de fagocitar, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, en la parte de acá más angosta, es donde ellos pueden hacer su acción de fagocitar, ¿no? De comer, digamos. Pueden comer las bacterias, algunos antígenos que puede ver. Los linfocitos son los que reaccionan ante células extrañas. Pueden generar anticuerpos y destruir otras células. Los linfocitos son los que van a actuar, por ejemplo, en la infección. Entonces, estos linfocitos van a actuar en lo que van a evitar que se produzca una infección. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una herida o algún, nos entra algún virus, ¿no? Alguna bacteria en nuestro cuerpo y nos quiere producir alguna enfermedad, entonces aquí los linfocitos son los que van a generar anticuerpos para que ese virus no crezca dentro de nuestro cuerpo y haga una enfermedad. Entonces ya hemos visto los glóbulos blancos, que puede ser, hay los neutrófilos, están los eosinófilos, están también los linfocitos, los monocitos, los basófilos, ¿no es cierto? Entonces, esos 4 tipos de glóbulos blancos. Ahora vamos a entrar a lo que son los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos. Son los que tienen forma de disco, ¿no? Parecen unas pastillitas, no tienen núcleo, y son rojos porque contienen la hemoglobina, que es un pigmento rojo que le va a dar color a la sangre. Si no hubiesen estos glóbulos rojos, la sangre no sería roja, ¿no? Los glóbulos rojos son los que les van a dar el tinte rojo a la sangre, ¿ya? Son los más numerosos, dice, tardan en formarse de 5 a 7 días y tan solo duran de 100 a 120 días, ¿no? Entonces están en constante producción y también ya una vez que se llama, tienen su tiempo de vida, entonces otra vez se produce. La forma que tienen, dice, le permite deformarse y cumplir su función. Transportan el oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos e intercambian el CO2, ¿no? Entonces los glóbulos rojos, llevan la sangre, ¿no? A todo nuestro cuerpo y recogen el CO2. El CO2 es lo que vamos a eliminar, lo que a nosotros ya no nos sirve.
Y el hematocrito, ¿no? Esto, bueno, está parte prácticamente fuera pero yo les menciono esto para que ustedes sepan más o menos cómo, cuando ustedes han ido alguna vez al doctor de repente o algún familiar, siempre les ha pedido dentro de los análisis que se les pide de rutina, el hemograma, la hemoglobina, ¿no? También les piden el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es el volumen, ¿no? O el porcentaje de volumen de los glóbulos rojos que hay en la sangre. O sea, ¿cuántos glóbulos rojos hay en nuestra sangre? Lo normal es de 40 a 50%, lo normal, ¿no? Entonces se saca la sangre, ¿no? Se pone en una pipeta, en un tubo, se va a una centrífuga y va a separar lo que es la sangre, se separa del plasma, ¿no? Entonces, y acá vamos a ver cuántos son los glóbulos rojos que hay. Por ejemplo, lo normal es 45%, ¿no? La mitad, un poquito menos, es 45%. Cuando, anemia, ¿qué cosa quiere decir? Cuando ustedes habrán visto de repente algún paciente o algún familiar o alguno de sus hijos o algún niño o hermanito, de repente ustedes dicen, dice la doctora, la enfermera me ha dicho que tiene anemia, ¿no? Entonces, pero nosotros no entendemos por qué tiene anemia. Entonces está pasando esto, que los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos son menos y prácticamente todito esto es lo que es el plasma, lo que es el agua nada más, ¿no? Su sangre es muy, como nosotros decimos normalmente, es rala, ¿no? Entonces eso está pasando. Y como también puede pasar todo lo contrario, la policitemia. O sea, ustedes acá dicen quiere decir que no, sin, es un sufijo que dice sin algo, ¿no? Que le falta algo. Acá poli quiere decir que es mucho, mucho. Entonces acá quiere decir que hay muchos glóbulos rojos, muchos, todo lo contrario de la anemia, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea ustedes, ¿qué es el hematocrito? Entonces, es el porcentaje de la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Lo normal es 45%, anemia es cuando está abajo de 40%, y policitemia es cuando hay muchos glóbulos rojos, ¿ya? Entonces ya hemos visto los glóbulos blancos, ya hemos visto los glóbulos rojos, ahora vamos a ver lo que son las plaquetas o trombocitos, ¿no? Ya hemos visto que las plaquetas es otro componente de la sangre. Las plaquetas son pequeños, irregulares y no tienen núcleo, ¿ya? Su vida oscila entre 8 a 12 días nada más. Intervienen en el proceso de coagulación sanguínea. Estas plaquetas son importantes porque ayudan a la coagulación. Cuando nosotros nos hacemos una herida y nos apretamos fuerte la herida, entonces después lo soltamos y ya está coagulada la sangre, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las que hacen ese proceso? Las plaquetas, ¿ya? Justamente las plaquetas son las que van a detener el flujo de sangre que salga pues hacia afuera del cuerpo, ¿ya? Ay, van a disculpar, chicos. Voy a bajar el volumen. Ya. Me pasé demasiado. Ya, entonces hemos visto que de las plaquetas vamos a pasar a lo que es el corazón, ¿ya? El corazón es un órgano que tiene cavidades, es similar al puño, de nuestro puño. Nosotros ahora de su puño, ese es el porte que va a tener, que está dentro de la cavidad torácica, ¿no? Acá en la parte del tórax, en el centro del tórax. Ese lugar se llama mediastino, ¿ya? Está entre los pulmones y encima del diafragma. El diafragma es un músculo que va a dividir lo que son los pulmones y lo que son las vísceras, ¿no? La parte visceral. Entonces, por encima del diafragma es donde está el corazón. Justo donde acaba el corazón, en el diafragma es donde va a empezar el estómago. Por eso es que cuando la entrada del corazón, cuando comienza el estómago, esa parte se llama cardias, porque justamente está
donde termina el corazón, la puntita, esta puntita del corazón está pegada a lo que es el diafragma. Y más interiormente, más internamente, es donde empieza nuestro estómago, ¿ya? Entonces, por eso es que la entrada del estómago se llama cardias. El corazón procede de 3 capas de tejidos diferentes, ¿no? El que está para la parte de afuera externa se llama el endocardio, la parte, el músculo que está intermedio se llama miocardio, y el pericardio es el de afuera, disculpen, el pericardio, peri es alrededor, ¿no? Pericardio es el de afuera, el miocardio es el que está en la parte media, y el endocardio es el que está en la parte interna. Entonces acá estamos viendo dónde está ubicado nuestro corazón. Como les decía, nuestro corazón está ubicado en la cavidad torácica. En los costados van a estar los pulmones y está protegido por nuestro esternón. El esternón, que es el que consta de las costillas. Entonces, debajo de las costillas y del esternón está nuestro corazón. Y por la parte de atrás, por la parte dorsal, tenemos lo que es la columna. Entonces, ahí vamos a encontrar nuestro corazón. Como les decía, el corazón tiene 3 capas, ¿no? El epicardio, que es la externa, es esta de acá, ¿no? La externa, que está revestida por tejido mesotelio plano simple, por tejido conectivo, tejido adiposo y los vasos coronarios. El epicardio, ¿no? Es la que está en la parte de afuera, la parte externa, ¿ya? El miocardio es la parte de la pared que está compuesta en la parte media, ¿no? En la parte media. Es el tejido que está en la parte media del corazón. Es la que más hay, ¿no? Más tejido del miocardio se encuentra aquí, que consiste en haces de músculo cardíaco. Que se acuerdan que estudiamos los tipos de músculo. Ya, ahí hay el músculo cardíaco, ¿no? Acá se encuentra, en la parte media del corazón. Y el endocardio, que es la capa interior que está forrando o revestiendo las aurículas y los ventrículos, ¿no? Y dice que tiene un tejido de endotelio plano, simple, y tejido conectivo. Entonces, el endocardio es el músculo que está revistiendo lo que es aurículas y ventrículos. El miocardio es el músculo cardíaco, que es la parte media, y el pericardio, que es la capa externa del corazón, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí como les estaba diciendo, la parte externa, la parte de afuera este es el pericardio, ¿no? La parte externa. La parte externa, la parte media, es el miocardio, que es la más gruesa, digamos, ¿no? La más gruesa, si ustedes se dan cuenta, es la más gruesa. Y la parte interna es el endocardio, la parte de adentro, ¿ya? Entonces ahí pueden ver las 3 capas que tiene el corazón: pericardio, miocardio y endocardio. Aquí otro dibujo para que podamos ver el pericardio, que es un músculo, es una capa delgada prácticamente, ¿no? Que está envolviendo todo el corazón. El miocardio, que es la que está en la parte media, y el endocardio, que es la parte interna, pues, ¿no? La que está en las aurículas y en los ventrículos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Yo, Miss. ¿Alguna Yo pregunta? una pregunta, Miss. Dime. ¿Cuál es la función del corazón? ¿Su función de corazón cuál es? Ya hemos dicho. A ver, dime, tú mismo respóndeme. A ver,
A Miss, yo ver, lo puedo decir. ¿quién Ya, me puede Miss. decir? Yo. Ya, Yo, a Miss, ver, yo. ya, dime. La función del corazón es bombardear la sangre a los rincones del organismo. Claro, exacto. La función del corazón es bombear la sangre a todo, para que llegue a todo nuestro organismo, ¿verdad? Esa es la función del corazón. Esa es su función principal. No hay otra. Su función del corazón es bombardear la sangre. Si el corazón no late, la sangre no va a tener la fuerza para circular en todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la función principal del corazón. ¿Ya? Eh, ¿Alguna otra pregunta? No, Miss. ¿Alguien más haga otra pregunta? A ver, ¿está clara la respuesta para el compañero? Miss, una pregunta, hablando de los corazones, ¿cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Ya. Ahorita vamos a llegar a eso, todavía no hemos llegado a eso. ¿Ya? Ya vamos a llegar a esto, ya vamos a ir preguntando cosas que todavía recién van a venir, ¿ya? Entonces vamos a ver ahorita, vamos a ver las estructuras del corazón, ¿ya? El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí, no tienen comunicación. Es una derecha y una izquierda, ¿no es cierto? La mitad derecha, esta parte de acá, siempre va a tener, dice, sangre que es pobre en oxígeno, ¿ya? Sangre que viene prácticamente de todo nuestro cuerpo, ¿no? La que viene de la cava superior y la cava inferior. Estas dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, son las que van a traer sangre ya de nuestro cuerpo, o sea, sangre que ya está con desechos, digamos, ¿no? Que para recién purificarla. Y la parte derecha del corazón, esta parte es la que sí tiene, es rica en oxígeno, esta parte derecha. Entonces, esta sangre que va a estar en este lado es la que va a ser distribuida para oxigenar a todo nuestro organismo, ¿ya? Entonces, el corazón tiene sus 4 cavidades, pero estas cavidades no están unidas entre sí, ¿ya? Para nada. Ahorita les voy a explicar. Cada mitad del corazón presenta en la parte superior de cada mitad hay una aurícula, ¿no? Y en la parte inferior hay un ventrículo, que tienen paredes, de paredes musculares muy desarrolladas. Hay 2 aurículas, una derecha y una izquierda, y 2 ventrículos, también un derecho y un izquierdo. Entre las aurículas hay unas válvulas, ¿ya? Tricúspide y mitral. Y en la mitad derecha estas válvulas se cierran, tienen como unas valvas que se abren y se cierran para, una vez que pase la sangre de la aurícula al ventrículo, esta se cierra, cosa que ya no regresa otra vez, ¿no? La sangre. Acá hay por ejemplo, ¿no? Esta es la aurícula, este es el ventrículo, esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Entre acá es un tabique interventricular, el cual no permite que estos dos ventrículos se junten, y también acá hay un tabique interauricular, que tampoco permite que se junten las dos aurículas. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho acá hay una válvula. Igual sucede acá. En la aurícula izquierda hay otra válvula que está unido al ventrículo izquierdo también. ¿Ya? En la aurícula derecha. Entonces vamos a nosotros imaginarnos en nuestro corazón, ¿no? Que está, imaginémonos un cuadrado que sea dividido en 4, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces estamos en el lado derecho.
en la aurícula derecha. En su cuadrado que ustedes imagínense, estamos ubicados en el cuadrante superior, ¿no? Que vamos a hacer nuestra aurícula derecha. Es una cavidad, dice, estrecha, de paredes delgadas, que está separada de la aurícula izquierda por el tabique interoauricular, ¿no? Entonces les decía, las aurículas no se juntan, ¿no? Hay un tabique de por medio. Esta aurícula recibe sangre de 3 vasos, de la cava superior y la cava inferior. ¿Se acuerdan que había en el dibujo del corazón unas venas celestes que venía de la parte de arriba y otra de la parte de abajo, ¿verdad? Entonces esas son las venas que son las que traen sangre de todo nuestro cuerpo. Por eso dice que la aurícula derecha es la que recibe la sangre de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Esta vena es una vena del mismo corazón que tiene. El corazón también tiene su irrigación. Esta es la vena del seno coronario. Y la sangre fluye a la aurícula derecha, al ventrículo derecho por el orificio aureoventricular, ¿no? Donde hay una válvula tricúspide. Una vez que la sangre viene de la vena cava superior y viene de la vena cava inferior, llena la aurícula derecha. Se abre esta válvula tricúspide, como les digo, se abre y recién pasa al ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces ya estamos bajando a nuestro segundo cuadrante. Vamos a pasar ahora a la aurícula izquierda, al otro lado, ¿no? También es una cavidad rectangular, dice, de paredes delgadas, que se sitúa detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte del base del corazón. Esta aurícula recibe sangre de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares, que se sitúan a la cara posterior a cada lado. La sangre de la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo mediante una válvula mitral, ¿no? Entonces, en el lado derecho tenemos una válvula tricúspide y en el lado izquierdo tenemos una válvula bicúspide o mitral. Por ejemplo, acá está, ¿no? Entonces, esta es la aurícula derecha. Esta es la válvula tricúspide y este es el ventrículo derecho. Acá tenemos la aurícula izquierda y tenemos una válvula mitral o bicúspide para que entre la sangre al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces ya tenemos 4 cavidades. En el lado derecho tenemos una válvula tricúspide y en el lado izquierdo una válvula mitral o bicúspide. En el ventrículo derecho ya bajamos, ¿no es cierto? En la parte derecha está la aurícula, bajamos al ventrículo ahora. Es una cavidad alargada de paredes gruesas que forma la cara anterior del corazón, ¿no? Está dividido del ventrículo izquierdo por el tabique interventricular. El interior del ventrículo presenta varias elevaciones musculares denominadas trabéculas carnosas, ¿no? Son como unos pequeños, digamos, como si fuese en forma de músculos, ¿no? Que están como unos, como si fueran algunas, digamos, no es liso, ¿no? No es lisa la pared del ventrículo, sino son como deformaciones, más o menos, ¿ya? O sea, son como tabérculas así carnosas, como montecitos, como si fuesen elevaciones, digamos, no es liso la pared del ventrículo. Las cúspides de la válvula tricúspide, ¿no? Al lado derecho tenemos la válvula tricúspide, no se olvide. Dice que están conectadas entre sí por cuerdas tendinosas. Entonces ustedes vean, por ejemplo, cuando nosotros agarramos lo que es la carne, ¿no? Cuando vamos a comprar la carne más que todo al mercado, a veces compramos el corazón también, ¿no? Para hacer los anticuchos. Ustedes están viendo que hay unas partes blancas, ¿no? Como unos tendones que están uniendo en sí las carnes o los músculos. Lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces la válvula dice que la válvula tricúspide está unida por unas cuerdas tendinosas.
Y la sangre que fluye del ventrículo derecho a través de la válvula semilunar hacia el tronco de la arteria pulmonar. En el ventrículo izquierdo nos pasamos al otro lado ya, ¿no es cierto? Tenemos en nuestro cuadrado, dividido en 4, la aurícula derecha. Al medio tenemos la válvula tricúspide. Bajamos el ventrículo derecho. En la parte izquierda tenemos nuestra aurícula izquierda. En la parte del medio, nuestra válvula mitral o bicúspide. Y sigue el ventrículo izquierdo. ¿No es cierto? Ya. Esta cavidad, dice, el ventrículo izquierdo constituye el vértice del corazón. Si ustedes se dan cuenta, es la puntita, ¿no? Nuestro corazón tiene una puntita que se va para un lado. Esta es la parte del ventrículo izquierdo. Su pared es gruesa y también presenta las trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas, ¿no? Porque es un músculo, tanto que está funcionando, es un músculo bien... como cuerdas, como tendones. La sangre fluye del ventrículo izquierdo a través de la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta. Y la pared del ventrículo izquierdo es entre 2 veces más gruesa que el ventrículo derecho. Dice que el ventrículo derecho es el que está más desarrollado que el ventrículo izquierdo. Por eso es que es más grueso también, ¿no? Y como este lado, ustedes están viendo, yo les he dicho que en el lado derecho es la aurícula y el ventrículo reciben sangre pobre en oxígeno, ¿no? Prácticamente es todo lo que recoge de nuestro cuerpo para aquí. En cambio, en el lado izquierdo de nuestro corazón, en la aurícula y el ventrículo, tiene una sangre rica en oxígeno y hace la mayor fuerza para que se expulse a todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Acá vamos a ver que el corazón tiene 2 movimientos. Los movimientos del corazón es cuando se contrae, el corazón cuando se contrae, ¿no? Se contrae, se llama sístole, y cuando se dilata, se llama diástole. ¿Ya? Entonces, cuando se contrae, se llama sístole, no se olviden, y cuando se relaja, se relaja, se llama diástole. ¿Ya? Entre la sístole y la diástole, también hay 3 tiempos, ¿no? Una sístole auricular, o sea, ¿qué es sístole? Hemos dicho que es contracción, ¿no? La aurícula se contrae, se llama sístole auricular. De ahí la sangre pasa al ventrículo, también se contrae y para que salga la sangre, se llama sístole ventricular, y después se relaja, ¿no? Entonces ya viene la diástole general. Entonces, a ver, acá estamos viendo en la sístole. No. A ver, chicos. No, pues por nuestro bien. Ahora que ya hay plaza. A ver. Silencio todos los audios. Sí. Por favor, apaguen sus audios, chicos. Ya. Entonces, en la sístole auricular se contraen las aurículas, ¿no? Justamente, auricular se contraen las aurículas y la sangre pasa al ventrículo que está vacío. Esto se contrae y entonces la sangre pasa al ventrículo, ¿ya? Esa es la sístole auricular. La sístole ventricular es cuando los ventrículos se contraen, ¿no? Los ventrículos se van a contraer y la sangre puede pasar a las aurículas, ¿ya? Entonces, las válvulas, acá hay unas válvulas, como les dije, entre las aurículas y los ventrículos hay unas válvulas. Entonces, esta válvula, una vez que la aurícula se pasa la sangre, esta válvula se va a cerrar. ¿Para qué? Y se contrae el ventrículo. El ventrículo se contrae y la sangre va a salir, ¿no? Ya no puede regresar a la aurícula. Entonces, justamente esas válvulas son para eso,
para que no regrese la sangre otra vez a la aurícula o al ventrículo. Entonces la aurícula se contrae, se contrae, se abre la válvula tricúspide y ¡pum!, pasa la sangre, ¿no?, al ventrículo. Esto se cierra y esto se contrae otra vez y sale la sangre al cuerpo, ¿ya? Entonces, en el sístole ventricular, acá abajo, dice que los ventrículos se contraen y la sangre no puede ya regresar a las aurículas, ¿no?, porque ya se cerraron las válvulas. Entonces sale por las arterias pulmonar y aorta. En el lado derecho, acá, en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, la sangre va a salir por esta arteria que se llama pulmonar, ¿no? Acá, esta celeste, pulmonar, va a salir al pulmón izquierdo y esto de acá va a salir al pulmón derecho, ¿ya? En este lado izquierdo, es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, va a pasar lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Esta sangre va a pasar a este ventrículo, esta válvula se va a cerrar y este ventrículo va a eliminar la sangre por acá. Esta es la arteria aorta. Y esta arteria aorta, como ustedes están viendo, tiene otras divisiones, que esa va a llegar a todo nuestro cuerpo. Yo les voy a explicar más adelante, les voy a explicar cómo circulan estas arterias, estas venas, ¿ya? Y la diástole general es, por ejemplo, las aurículas y los ventrículos se dilatan, ¿no? Eso quiere decir que las aurículas y los ventrículos ya se van a dilatar, ya se van a relajar, ¿no? Y la sangre entra de nuevo. Una vez que ya se relaja, entonces otra vez entra la sangre y sucede otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez. Entonces, cuando ya la aurícula se relaja, ya queda vacía, mejor dicho. Entonces, otra vez entra la sangre, otra vez se abre la válvula, otra vez pasa al ventrículo, el ventrículo se contrae, otra vez pasa y sale por la arteria pulmonar. Entonces, eso no demora ni un segundo. Ustedes están viendo, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, estos golpes que se produce en la contracción de los ventrículos se va a dar origen a los latidos de nuestro corazón, a nuestro pulso, mejor dicho, ¿no? Cuando nosotros agarramos, por ejemplo, nos tocamos con nuestros dedos, con la yema de nuestro dedo, ¿no? Tóquense en la parte de la muñeca, en la parte interna de la muñeca, tóquense, suave nomás, toquen, y ahí van a encontrar un latido, ¿no? Entonces, eso es la forma, es la manera más, digamos, más fácil de comprobar ustedes, comprueben cómo está funcionando mi corazón, ¿no? Si este latido que ustedes se están tocando ahorita en su muñeca es un latido regular, tiene que ser un latido regular, o sea, pum, 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 ¿no? En este caso. No, si no puede ser, por ejemplo, un latido, pum, 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 un espacio, pum, 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 no, entonces no, tiene que ser regular. Entonces ustedes se tocan y empiecen a contar, ¿no? Empiecen a sentir si es fuerte, si pega fuerte o es débil, que casi no se siente con los dedos. Entonces, ustedes tienen la manera de cómo van a controlar su corazón, cómo está funcionando su corazón, ¿ya? Entonces, como ustedes están viendo, no demora mucho. Entre un latido y otro latido no demora mucho, no pasa mucho tiempo. Entonces, pero en ese pequeñísimo tiempo se produce todo este ciclo de la diástole y la sístole. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Para entrar a lo que es ya el ciclo cardíaco, para explicarles bien. Quedó claro, Miss. ¿Ya lo han hecho? ¿Se han tocado su pulso? ¿Se han tocado su pulso? Sí, Disculpe. Una Dime. pregunta. Dime. Miss, en Dime. un minuto
En un minuto, ¿cuántos latidos tiene que ser exactamente o más o menos Ya, para que sea lo normal, normal? claro. No puede ser un número exacto, ¿no? No va a ser, digamos, si yo te digo 80, no, no es, ¿no? Porque a veces varía de acuerdo de la persona, la edad, ¿no? Depende también del lugar donde se encuentre, si es en una altura, o la costa, pero lo normal puede ser entre unos 60, 70 a 80 hasta 90 latidos por minuto en una persona adulta, ¿ya? En un adulto. Y en los jóvenes, Miss, como nosotros. Ustedes 80, alrededor de 80 es un pulso normal. Gracias, Miss. La otra pregunta por ahí creo que había algo más. Miss, disculpe, buenos días. Buenos días, dime. Miss, y si el latido es despacio, ¿qué es lo que pasa? El corazón, por ejemplo, no, entonces estamos viendo que el corazón no está funcionando como debe ser. O sea, no tiene la fuerza necesaria para impulsar la sangre, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay personas que se les pone el marcapaso, ¿ustedes han escuchado de marcapaso? ¿No? El marcapaso es como un aparatito chiquito, ¿no? Como una pila que se coloca debajo, o sea, digamos en la puntita del corazón, en el ápice, donde les decía del ventrículo izquierdo, en la puntita, ¿no tiene como una colita el corazón? Entonces, en la parte de acá, debajo de la piel, se coloca esa pilita. Es una pila que tiene digamos, como un cordón, como un cable que va unido a la punta del corazón, justo a la puntita del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ese marcapaso produce como digamos, como un cable de luz, ¿no? Produce una energía que va a ayudar al ventrículo a que tenga más fuerza para botar la sangre a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay personas que tienen de frecuencia cardíaca, de latido, digamos, de pulso, tiene 40, 30, ¿no? 30 veces. Entonces, eso quiere decir que su corazón está bombeando muy lento, ¿no? O sea, imagínense, de 80, que es normal, que está latiendo bien el corazón, de pronto 30, entonces quiere decir que está muy lento, ¿no? No tiene fuerza ese corazón para latir. Entonces, ahí, ¿qué puede pasar? Nos puede dar un paro cardíaco, puede dar un infarto, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, nosotros tenemos que controlarnos nuestro pulso, ¿no? También cuando es mucho, también es malo. De repente hay una arritmia, ¿no? Está mal, hay una arritmia, hay una taquicardia. Entonces, son muchas enfermedades cardíacas, ¿no? Que puede tener. Ya se tiene que sacar un electrocardiograma. Entonces, pero por eso les digo, lo normal, partamos de lo normal, ¿no? O 70 o 80, podemos tomarlo como algo normal, en jóvenes, en gente adulta. Los niños, por ejemplo, ellos tienen un pulso de 100, 120, y es normal para ellos. Los abuelitos también, los abuelitos ya tienen 60, 70, pero es normal también para la edad de los abuelitos, ¿ya? Por eso que tenemos que saber cuánto es el pulso según la edad, para que nosotros podamos decir, este está mucho o este está menos, ¿ya? Entonces, en este caso de nosotros, bueno, de ustedes, ¿no? Porque yo ya no, de ustedes que son jóvenes, el pulso normal sería en lo que es, por ejemplo, 70, 80, ¿ya? Eso sería lo normal, ¿ya? Miss, otra pregunta, por favor. Dime. El pulso del corazón cuando es alta también tiene complicaciones. ¿Y qué se llama? Y la presión alta y presión baja, ¿eso tiene que ver con el pulso? Claro, cuando la presión es alta, entonces el corazón también está trabajando mucho,
¿no? El corazón trabaja demasiado ya, muy seguido. Muy seguido. El corazón ya trabaja demasiado cuando es muy seguido. ¿Ya? O sea, cuando la presión es alta, también el pulso también es rápido. Entonces, cuando el pulso es rápido, entonces quiere decir que nuestro corazón está también funcionando demasiado, ¿no? Por eso es que es peligroso que podamos que podamos hacer un infarto, un paro cardíaco. Entonces, es peligroso en ese sentido. Cuando hay, por ejemplo, la presión alta, o lo contrario, ¿no? O la presión baja también. ¿Ya? Otra pregunta, chicos. Una pregunta. Dime. Cuando una persona tiene soplo en el corazón, ¿hace que lata más rápido? ¿O cómo? Por favor, a ver, no se estén riendo, no escuché. Cuando una persona tiene soplo en el corazón, ¿eso hace que lata más rápido? El soplo del corazón Ujú. es en el latido del corazón, ¿no? Como ustedes están viendo, están escuchando cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, ahí es donde se produce un sonido y es el latido, ¿no es cierto? Entonces, el soplo es justamente como un soplo, ¿no? Como que soplas, así se escucha. Pero eso no interviene en que el corazón lata más rápido o menos. No va a intervenir. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Ya, chicos, vamos a continuar, si no nos va a dar, no nos va a faltar, nos va a faltar ahora. Entonces, vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. ¿Ya? Dice que comienza con un periodo de relajación ventricular, ¿no? O sea, relajación, que está relajado el ventricular, y termina con una contracción ventricular, ¿no? La ventrícula se contrae. Existen dos tonos, y hemos visto, uno al momento que pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos, y el segundo es la contracción ventricular para inyectar la sangre. Entonces, cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, se produce un tono, ¿no? Y cuando va a salir la sangre, ya la sangre, se produce otro. Entonces, ustedes van a tener, cuando ustedes... A ver, por favor, chicos. ¿Ya? Entonces, ustedes, los tonos se dice que se deben a los cierres de las válvulas de un solo paso. Los sonidos que nosotros vamos a escuchar es por este motivo, ¿no? Cuando esté pasando la sangre. Por eso son los sonidos. Aquí estamos. Entonces, a ver, por favor, acá quiero que me escuchen bien, que entiendan también esto, ¿ya? Esta es la vena cava superior y esta es la vena cava inferior. Esta vena cava superior es la vena que trae la sangre de nuestros brazos, de nuestras extremidades superiores y de la cabeza, ¿ya? Esta vena es la que va a traer sangre, recoge sangre de los miembros superiores, de los costados y de la cabeza. Esta vena cava inferior es la que trae sangre de los miembros inferiores y del tronco, del abdomen, ¿no? De toda la parte baja de nuestro cuerpo. Entonces, estas venas traen sangre, entran a la aurícula derecha, aquí, ¿no? Se abre esta válvula, la tricúspide, ¿no? Una vez que esto se contrae, esta válvula se va a abrir y pasa la sangre al ventrículo derecho, ¿no es cierto? Esto se cierra, entonces el ventrículo se va a contraer otra vez, se va a contraer y va a salir la sangre por esta válvula, se va a salir, sale la sangre y se va al pulmón derecho y al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces,
¿Para qué se va esta sangre? Esta sangre que viene de nuestro cuerpo es una sangre que tiene poco oxígeno, ¿no? Hemos dicho que el lado derecho de nuestro corazón tiene sangre con poco oxígeno. Entonces, es la que se recoge de todo nuestro cuerpo. Entra la aurícula, se contrae esta aurícula, se abre la válvula, pasa al ventrículo derecho, este ventrículo derecho se vuelve a contraer y esta sangre sale por la arteria pulmonar, sale al pulmón derecho y al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. En el pulmón se va a dar el intercambio gaseoso, ¿no? Acá esa sangre que está poca en oxígeno, se va a recargar, se va a ver el intercambio gaseoso y va a regresar como sangre rica en oxígeno, ¿ya? ¿Por dónde va a regresar esa sangre? Esa sangre va a regresar por acá, por la vena pulmonar. Por estas venas va a regresar la del izquierdo y por estas venas pulmonares del lado derecho, del pulmón derecho. ¿Ya? ¿Están viendo esto? Entonces, estas venas, como ustedes están viendo, están entrando acá a la aurícula izquierda, ¿no? Con sangre ya rica en oxígeno. Ya entran a la aurícula izquierda. Se contrae esta aurícula, se abre la válvula mitral y pasa al ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo se contrae otra vez, expulsa la sangre por la vena, por la arteria aorta, por esta gruesa que está acá, por la arteria aorta. Esta arteria aorta se divide en varias arterias, y estas arterias son las que van a ir a la cabeza, van a ir a nuestros miembros inferiores, y por esta parte de acá atrás va a bajar, va a bajar, va a bajar, ya para el resto de nuestro cuerpo. ¿Entendieron, chicos? Sí, Miss. Sí. Sí, Miss. A ver, ¿quieren otra vez que les explique esto? Sí, Miss. Entonces, es fácil, chicos, por favor. Ya. Sí, Miss. Ya. A ver, por favor, no apaguen sus audios. Entonces, hemos dicho que el lado derecho de nuestro corazón es el lado que recibe la sangre pobre en oxígeno, ¿no? ¿Por qué pobre en oxígeno? Porque mediante la vena cava superior y la vena cava inferior, son las venas que van a traer la sangre, recogen la sangre de todo nuestro cuerpo. Ya, entonces van a traer ya las sustancias de desecho, ¿no es cierto? Ya la sangre que ya no sirve, que ya no tiene oxígeno, prácticamente. Entonces, esta vena cava superior es la que viene de la cabeza y de los miembros superiores, ¿no? De los brazos. Esta vena cava inferior es la que va a venir del tronco y de las extremidades inferiores. Entonces, trae la sangre a la aurícula derecha, a esta aurícula derecha. Esta aurícula derecha se va a contraer, se abre esta válvula tricúspide y pasa la sangre al ventrículo derecho, ¿no es cierto? A este ventrículo derecho de acá, este ventrículo derecho se contrae otra vez y va a salir la sangre por esta arteria pulmonar, Este se va al pulmón izquierdo y este se va al pulmón derecho. Entonces, esta sangre que está pobre en oxígeno se va a ir a los pulmones. En el pulmón va a ocurrir el intercambio gaseoso. Ustedes saben que ahí se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, esa sangre que ya estaba pobre en oxígeno, acá produce un intercambio. Entonces ya se convierte en sangre rica en oxígeno, ¿no? Entonces, esa sangre va a regresar por estas venas pulmonares, por estas venas. De acá, estas dos son 4 en total las venas pulmonares, 2 para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo. Entonces, estas venas están entrando por acá. ¿Están viendo por dónde entran? Estas venas pulmonares ya regresan de los pulmones con sangre rica en oxígeno. Llegan a la aurícula izquierda. Esta aurícula se contrae, ¿no?
y va a pasar la sangre al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Este ventrículo izquierdo se va a contraer y va a salir la sangre por la arteria aorta, por esta roja grande. La arteria aorta empieza a dividirse, ¿no?, en varias arterias que van a ir a la cabeza, a los brazos, y por la parte de atrás empieza a bajar ya a las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la circulación. Esta es la circulación que va a los pulmones, se llama circulación pulmonar o circulación menor, y la circulación que va a todo nuestro cuerpo se llama circulación mayor o circulación sistémica, ¿ya? Entonces nosotros tenemos dos tipos de circulación, le llaman a la pulmonar, la que se va a realizar en los pulmones, el intercambio, y la que se va a realizar a todo nuestro cuerpo es la circulación mayor. Ya creo que ya ahora sí ya está más entendible, ¿verdad? Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss, está más entendible. Ya, en cambio, los vasos sanguíneos, ahora vamos a pasar a los vasos sanguíneos, que son los otros componentes del sistema circulatorio. Los vasos sanguíneos están conformados por las arterias, los capilares y las venas, ¿ya? Acá está la pregunta de su compañero. Los vasos sanguíneos son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo, ¿ya? Entonces, como vemos yo, los vasos sanguíneos está formado por arterias, capilares y venas, ¿no? Son conductos elásticos que se distribuyen en todo nuestro cuerpo y son los que van a recoger la sangre, ¿no?, de todos los rincones de nuestro cuerpo. Las arterias, una arteria es un vaso que lleva la sangre oxigenada, ¿ya? Las arterias es un conducto que lleva la sangre oxigenada, o sea, la sangre rica en oxígeno, ¿no? Exceptuando las arterias pulmonares. Hemos visto nosotros en el dibujo anterior las venas pulmonares. Estas venas pulmonares ya son las que traen la sangre oxigenada, ¿no es cierto? Pero no son arterias, sino son venas. Esa es la excepción. No se van a confundir. Las venas son las que traen sangre desoxigenada, ¿no? Pobre en oxígeno, las venas. Y las arterias son las que llevan sangre oxigenada. Pero la excepción ocurre aquí. La vena pulmonar es la que recoge la sangre rica en oxígeno, ¿ya? Entonces, la arteria dice que es un vaso que lleva sangre oxigenada, a excepción de las arterias pulmonares, que son las que están trayendo la sangre de los pulmones, ¿no es cierto? Ya sangre oxigenada. Entonces, desde el corazón hasta las demás partes del cuerpo. Las arterias nacen en el ventrículo, son muy resistentes y elásticas. Tenemos las principales, las arterias pulmonares, que sale del ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones, ¿no? La arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo y se ramifica, y de acá salen varias, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que les decía, la arteria pulmonar, que es la que va a los pulmones, esta es la arteria pulmonar, y la arteria aorta, que es la que sale con sangre a diferentes sitios de nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos las arterias principales, por ejemplo, las carótidas. Las carótidas son las que aportan sangre oxigenada a la cabeza, ¿ya? Entonces, acá, en la parte de acá va a estar la arteria aorta, ¿no es cierto? Que hemos dicho, este montecito, que es la arteria aorta, y de acá las carótidas son las que van a llevar la sangre a la cabeza, ¿ya? Las subclavias, las arterias de la subclavia van a llevar sangre a los brazos, ¿ya? A nuestros brazos. La hepática, la arteria hepática, es la que va a llevar sangre oxigenada a nuestro hígado. La esplénica, la arteria esplénica, es la que va a llevar sangre al vaso.
las arterias mesentéricas, ¿no? Mesentéricas son las que van a llevar sangre a los intestinos, a las vísceras, ¿no? Estas son las arterias, las mesentéricas. Son las que están detrás de los intestinos, ¿no? Del estómago a los intestinos. Es las que van a llegar sangre aquí a los intestinos. Las arterias renales son las que van a llevar sangre a nuestros riñones. Las ilíacas son las que llevan sangre a nuestras piernas, ¿no? Las arterias ilíacas. Ustedes están viendo acá cómo están divididas las arterias, ¿no? Los rojos son las arterias. De la ilíaca ya empiezan a bajar la sangre a nuestras extremidades. Entonces, esas son las principales arterias, ¿no? Vamos a ver ahora los capilares. Los vasos capilares son muy delgados, que se dividen las arterias y penetran por todos los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, las arterias se van haciendo cada vez más finitas, y esos van a ser los vasos capilares, ¿no? Que después otra vez se van a unir y se van a formar lo que son las venas. Entonces, ustedes saben que ocurre el intercambio gaseoso, entonces ya retorna lo que es la sangre venosa, ¿no? Que es lo que se recoge de las venas. Las venas son otro componente de la sangre. Son vasos de paredes también delgadas, poco elásticos, y recogen la sangre y la devuelven al corazón, ¿no? Desembocan en las aurículas y, por ejemplo, tenemos la vena cava superior, que les estaba mencionando, esta celeste, que es la que recoge la sangre de toda la cabeza y de los miembros superiores. Y tenemos la cava inferior, que es esta celeste que está en la parte baja del corazón, que es la que lleva la sangre de las piernas, de los riñones, ¿no? Y de toda nuestra parte abdominal, digamos, ¿no? Estas son las dos venas, ¿no? Vena cava superior y vena cava inferior. La arteria la coronaria es la que rodea el corazón, ¿no? Al mismo corazón, nada más. Y en la aurícula izquierda dice, desembocan las 4 venas pulmonares, esas rojitas. ¿Se acuerdan que les dije? Son venas, pero que traen sangre arterial, ¿no? De los pulmones. Entonces, eso es todo, chicos. Yo les tengo a ver, una pregunta. Una pregunta por ahí creo que hay, chicos. Miss, yo tendría una duda. A ver, dime. ¿A qué se debería de que a veces las venas se exalten en la mano o en esos casos? ¿A qué se debe? Por lo general es por el esfuerzo que uno hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los hombres, en los varones, ustedes han visto que sus manos las venas se saltan, ¿no? Parecen como si fuesen unos, no sé, unos cordones, ¿no? Entonces, a veces ustedes se han fijado, las personas que hacen más ejercicio son las que tienen más pronunciadas las venas y las arterias. Una es por eso, ¿no? Se debe al ejercicio que uno hace. Depende también, por ejemplo, de la contextura de la persona. Por ejemplo, las personas que somos más gorditas, las venas las tenemos profundas. Nuestras venas no se nos va a ver, nuestras arterias tampoco, porque somos gorditas. En cambio, las personas que son más delgadas, también, ¿no? Más delgadas sí se van a notar sus venas y sus arterias, se sobresalen a veces, ¿no? Y a veces pasa por lo mismo que no hay una buena circulación. Si no hay una buena circulación, ¿no? De la sangre, también puede provocarse que se dilaten las venas. Lo que se da, por ejemplo, lo que llamamos varices. Ustedes han visto, de repente su mamá o alguien en su casa sufre de varices, en los miembros inferiores más que todo. Entonces, porque no hay una buena circulación, ¿no? También puede ser otro motivo. ¿Ya? Y esta pregunta,
pregunta. ¿Qué se diferencia el paro cardíaco con un infarto? El paro cardíaco, por ejemplo, o sea, como dice su nombre, es un paro, o sea, el corazón deja de latir, ¿no? Es un paro cardíaco, el corazón deja de latir automáticamente. Ninguna parte del corazón late, ni se mueve, ni nada, es un paro. En cambio, en el infarto a veces ocurre tan solo en una parte del corazón, ¿ya? No es totalmente todo, totalmente, ¿no? A veces ustedes han visto, por ejemplo, ustedes han escuchado, ¿no? A veces le ha dado un preinfarto o le ha dado un infarto, después le ha dado, ya tiene 2 infartos de corazón, ¿no? Pero la persona sigue viva. Entonces, eso quiere decir que el infarto, por ejemplo, cuando te produce el infarto, una parte del corazón es la que se muere, pero el resto sigue, o sea, sigue contrayéndose, sigue cumpliendo su función, ¿no? Entonces, a esas personas, por ejemplo, hay que no estén con la presión alta, que no reciban emociones fuertes, ¿no? Tiene que estar en control. En cambio, el paro cardíaco es el paro total del todo el corazón. No funciona para nada, ¿no? Y a veces si no hay una atención inmediata, la persona fallece, pues, ¿no? La persona fallece. En cambio, si está en un hospital, de repente, le pueden hacer un masaje cardíaco, ¿no? Un masaje cardíaco, le pueden colocar medicamentos para que otra vez, ¿no? Inclusive ustedes han visto en las películas, de repente han visto cuando hacen una desfibrilación, les colocan como como unos parches, como unas bandas, por ejemplo, en el pecho y le hacen una descarga. Ustedes han visto en las novelas, en las películas. Entonces, para que otra vez el corazón reciba ese impulso eléctrico y otra vez empiece a latir. Entonces, el paro cardíaco es cuando todo el corazón se deja de latir. El infarto es cuando una parte del miocardio, digamos, una parte es la que deja de latir, pero el resto sigue cumpliendo su contracción y dilatación normal. ¿Ya? Ya, mis, muchas gracias. Ya. Les voy a pasar un video. ¿Ya? Miss, una pregunta, Miss. Dime. Miss, ¿cuántos litros de sangre tiene aproximadamente o un promedio de un varón? En nuestro cuerpo. Sí. Ya. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos hasta 3 litros. Depende también depende del sitio donde nos encontremos. Por ejemplo, las personas que viven en la altura, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, digamos, la sangre de ellos es más, ¿qué se dice? Es más espesa, ¿no? Más espesa. Entonces, muy rápido se coagula. En cambio, nosotros, los que vivimos en el que se llama, vivimos en la costa, entonces vamos a tener más opción, nuestra sangre es más suelta, digamos, más líquida. ¿Ya? Ya, Miss, y aquí me dice que es 5,5 litros y de una mujer aproximadamente es 1 litro menos. Y Ajá. una pregunta más, ¿cuánto pesa el corazón aproximadamente? Ya, el corazón también dice que varía de acuerdo al hombre y a la mujer. En el hombre dice que pesa 350 gramos, 300 a 350 gramos. Y de la mujer pesa 250 gramos, menos que el hombre. ¿Ya? Pero también hay también unas enfermedades cardíacas donde el corazón es muy grande, ¿no? Eso también, o sea, el corazón es muy grande, también es una enfermedad del corazón, no es normal, ¿no? Entonces, el corazón tiene su peso, ¿no? Entonces, si es el corazón muy grande, también es una enfermedad. Hay que también hacer un seguimiento, pues, ¿no? Una consulta. ¿Ya? Sí, Miss, todo claro. Gracias, Miss. Miss, una pregunta. Dime. Como dijo que las arterias transportan sangre oxigenada,
y las venas transportan sangre desoxigenada. ¿Qué sustancia sería eso? Por ejemplo, las venas transportarían el CO2. Claro, exacto. Entonces, las arterias llevarían lo que es el oxígeno, no puro, el oxígeno. ¿Y cuál es la sustancia de desecho? El CO2, el anhídrido carbónico, que es lo que nosotros vamos a eliminar. Cuando nosotros respiramos, ¿no? Inhalamos oxígeno y eliminamos anhídrido carbónico o CO2, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros respiramos, este aire que nosotros tomamos va a llegar a nuestros alvéolos, a nuestros pulmones, después a nuestros bronquios, después llega a nuestros alvéolos, y ahí hay el intercambio gaseoso. Entonces, ya entra el oxígeno, ¿no? Y cuando nosotros exhalamos, vamos a eliminar el anhídrido carbónico, ya lo malo, ¿no? Entonces, y el oxígeno se queda dentro en nuestros pulmones. Y es ahí donde va a pasar ese intercambio gaseoso que las venas pulmonares van a recoger el oxígeno para llevarlo al corazón, y el corazón lo va a repartir a nuestro cuerpo. ¿Ya? Miss, una pregunta. Dime. Miss, ¿cuáles son las dimensiones del corazón? Las dimensiones del corazón. Bueno, las dimensiones en sí, no, el peso, lo que tenemos nosotros exactos son los pesos. ¿Cuánto pesa un corazón? ¿No? Pero las dimensiones en sí es, como te digo, depende. Todas las literaturas que tú vas o al menos vas a consultar, es del porte de tu puño derecho, ¿no? De tu puño derecho, ese es el porte de tu corazón, aproximadamente, ¿no? Entonces, esa sería la dimensión de tu corazón, ¿no? El peso, ya lo hemos visto, en un varón es más que de la mujer. En un varón, 300 gramos, 350 gramos. En una mujer es de 250 gramos, menos que el hombre. ¿No? Oye, Miss, gracias. Miss, otra pregunta más. Dime. ¿A los cuántos meses un bebé empieza a formar tu corazón? ¿O días? No, o sea, desde el tercer mes, cuando hay un bebé que se está formando, los 3 primeros meses son los básicos. Los básicos para cuando un bebé cuando una mujer esté embarazada, ¿no? ¿Por qué? Porque en los 3 primeros meses es donde se forman todos los órganos principales de nuestro bebé, ¿no es cierto? Por ejemplo, se forma lo que es su corazón, se forma lo que es el cerebro, entonces los órganos principales. ¿Cuándo ocurre eso? En los primeros de los 3 meses, ¿no? Ahí es fundamental. Por eso es que siempre durante los 3 primeros meses, cuando una mujer está embarazada, no tiene por qué a veces recibir tratamiento, ¿no? Porque en estos primeros meses es donde se forman los órganos principales de nuestros bebés. ¿Ya? Oye, muchas gracias. Ya. Miren, chicos, el video. Les paso el video un ratito. Ya no dura más de 5 minutos. ¿Ya? Para que vean. Otra cosa que les iba a decir, antes que me olvide, la próxima, como les dije al principio, el trabajo de los músculos queda una semana más. ¿Ya? El trabajo de la semana pasada, una semana más. Háganlo, por favor, cumplan, respeten el tiempo que les he pedido, no muy chiquitito tampoco, ¿ya? Y la tarea del día de hoy ya la voy a subir a la plataforma dentro de un rato, más tarde, tengo que trabajar, entonces ya después se las subo. ¿Está bien? Miss, pero voy a pedir videos también en ese trabajo de hoy. ¿Por qué no quieren hacer videos? No queremos. Miss, sino para que usted como lo has subido la tarea anterior, para que se pueda enviar. Ya. Entonces, ustedes practíquenlo, chicas. Es que, ¿saben qué? La única manera de que lo aprendan, de que aprendan cómo es su corazón, cómo funciona su corazón, la única manera es que ustedes mismos lo demuestren, que ustedes mismos lo expliquen. Es la única manera. No podemos estar
frente a frente para que me lo explique, o en todo caso ustedes mismos explíquenselo en sus casas, a su mamá, a sus hermanos, ¿no? Y está fácil, chicos, de verdad. Yo quiero que ustedes aprendan y lo básico, ¿no? Lo básico, esto es lo básico todavía. Un montón de cosas hay para aprender del corazón, un montón, pero no, pues no hay tiempo, no es dable. Lo único que yo quiero es que sean ustedes, sí, lo más fácil. Yo no quiero que el próximo año, ustedes que estén en segundo de año del instituto, les pregunten, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los movimientos del corazón? Y no sepan nada, ¿no? Como que les estuviesen hablando en otro idioma. No quiero eso. Yo quiero que ustedes les pregunten si el corazón tiene 2 movimientos, sístole y diástole, ya está. ¿Cómo funciona su corazón? El corazón funciona así, ya. La aurícula derecha recibe la sangre de la vena cava superior, inferior, así, algo sencillo. Eso yo quiero que ustedes aprendan. Nada más. ¿Ya? Ya, les voy a pasar el video, chicos, y ya saben, cuídense mucho, por favor, no salgan de sus casas. Que Dios nos cuide y nos bendiga a todos. Miren, por favor, el video. Corazón de melón, 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 melón. Corazón de melón,